Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes que se conectan a este evento. Mi nombre es Laura Espinosa, yo soy investigadora de la red Quest y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a este webinar. Para aprovechar al máximo este espacio y volverlo mucho más ameno, le vamos a dejar dos recomendaciones importantes. La primera es que se presente en el chat y la segunda es que escriba sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas del Zoom. Además, aprovechamos esta oportunidad para invitarle a las próximas sesiones de nuestra serie webinar que tenemos durante el 2024. En este caso, la próxima sesión será el último martes de abril y estará liderado por investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Le recordamos también que si por alguna razón usted no pudo conectarse a alguno de los webinars, contamos con un canal de YouTube donde podrá encontrar todas las grabaciones. Además, puede acceder a estos y otros materiales como publicaciones y actualizaciones de nuestros proyectos en nuestra página web. Sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar el tema de hoy, que es Introducción a la serie de The Lancet Global Health, acerca de la encuesta La Voz de la Gente sobre el desempeño del sistema de salud. Esta vez estaremos liderados por los ponentes del doctor Jesús Medina Ranilla, de la UPCH, y el doctor Ezequiel García Lorrio, del IEX. Vamos a conocer un poquito más de nuestros ponentes. El doctor Jesús Medina Ranilla es médico egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es investigador de la red Quest Latinoamérica, Evidencia de Calidad para la Transformación de los Sistemas de Salud, y pronto está a iniciar la maestría de Efectividad Clínica y Sanitaria en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina. El doctor Ezequiel García Lorrio, por su parte, es fundador y miembro del Consejo del Instituto de Efectividad Clínica y Política Sanitaria de Argentina, donde también dirige el Departamento de Calidad de la Atención Sanitaria y Seguridad del Paciente. En 2018 formó parte de la Comisión Lancet sobre calidad en países en desarrollo, que aportó una visión renovada del campo de la mejora en la medición. Ese informe dio lugar a la creación de la red Quest para mejorar la calidad de los sistemas de salud en los países de bajos y medianos ingresos y actualmente es director de QuestLac. Le damos el pase y uso de las funciones de la sesión a nuestros panelistas. Adelante, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Pues mucho gusto. Para empezar, pues, bueno, como mencionó ahorita, pues el Jesús Medina. Sí, y en esta oportunidad, pues bueno, vamos a dar una introducción, ¿sí? A esta serie de webinars, ¿sí? De seminarios virtuales que van a tratar sobre la serie de Lancet, ¿sí? Que se publicó acerca de la encuesta La Voz de la Gente, o bueno, en inglés es The People's Voice. ¿Ok? En esta oportunidad, pues vamos a hablar primero sobre los antecedentes de esta encuesta, describir el contenido, ¿no? Y su fundamento, por qué se incluyó eh, determinados ítems, preguntas, ¿no? Dimensiones, ¿sí? Cómo se desarrolló esta encuesta, cómo se implementó, ¿sí? Y finalmente, pues cuáles son los planes de diseminación de los resultados, ¿sí? Y los siguientes pasos que hay. ¿Ok? Bueno, y finalmente va a haber un espacio para preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, empezando. ¿Ok? La voz de la gente, que así se llama la encuesta antecedente. ¿Ok? En 2018, ¿sí? Se publicó el reporte de la Comisión de Salud Global de Lancet sobre los sistemas de salud de alta calidad. ¿Sí? A lo que encontraron fue que de los 8.6 millones de muertes por afecciones tratables en países de ingresos bajos y medios, ¿sí? El 60%, o sea, 5 millones, ¿sí? Fueron debidos a mala calidad o pobre calidad de atención en los servicios de salud. Es decir, ¿no? Cuando evaluaron por qué se muere la gente de enfermedades tratables, ¿sí? Es cierto, una importante proporción era porque no acudían a los servicios o porque no tenían acceso a los servicios, ¿sí? No utilización, por ejemplo, que vemos aquí en gris, ¿sí? Pero una parte más, más grande era porque a pesar de que tenían acceso a los servicios de salud, pues recibieron mala calidad y resultó en efectos negativos, ¿no? Entonces, dado esto, ¿sí? Se entendió que se necesitaba una revolución, ¿sí? Un cambio en cómo funcionaban los sistemas de salud y cómo debíamos verlos, ¿de acuerdo? Entonces, debíamos recordar que los sistemas de salud son para las personas, ¿sí? Y que debían ser de alta calidad. Entonces, ¿cómo se definió, según esta comisión, a un sistema de salud de alta calidad? Pues es uno, ¿sí? Que pueda brindar consistentemente atención que mejore o mantenga la salud, ¿sí? De la población, que sea valorado y de confianza por todas las personas, ¿sí? Vamos a ver luego por qué esto es importante, ¿sí? Y que responda a las necesidades cambiantes de la población. En otras palabras, que sea resiliente. ¿Ok? Entonces, en este reporte, ¿no? También se publicó este marco conceptual,
¿sí? De los sistemas de salud de alta calidad, ¿no? Cómo entender, cómo conceptualizar, cómo eh, interpretar, ¿sí? A los sistemas de salud y ver cómo funcionan, ¿sí? Porque conociendo cómo funcionan las cosas es cómo se puede mejorar, ¿ok? Entonces, quiero que vean aquí primero, ¿sí? La parte de abajo que dice cimientos, ¿no? Cimientos o bases, ¿no? Que básicamente es lo que se tiene, ¿no? Entonces, en esta parte, en esta dimensión del sistema de salud, pues tenemos que los elementos que lo conforman son, por ejemplo, la población, ¿no? ¿Qué población tiene un sistema? ¿Sí? La gobernanza, es decir, las políticas, las directivas, ¿no? Que tienen sobre salud, las plataformas, los mecanismos mediante los cuales estas políticas se llevan a cabo, ¿no? Eh, por ejemplo, las redes que tienen, los sistemas de salud que hay, recursos humanos, ¿no? Lo que normalmente se ve en publicaciones, ¿no? En encuestas que es, por ejemplo, cuántos médicos hay por cada 10.000 habitantes, cuántos enfermeros, enfermeras hay por cada 10.000 habitantes, ¿no? Pero no solo es la cantidad, sino también la calidad, ¿no? De la capacitación de estos personal de salud, ¿no? Médicos, enfermeras, dentistas, todo. Y finalmente las herramientas, ¿no? Por ejemplo, cuántos resonadores hay, cuántos tomógrafos, ¿no? Si tienen insumos por ejemplo, para las pruebas del COVID, ¿no? Eso fue importante hace unos años. Entonces, bueno, le sigo diciendo. Entonces, esto es lo que se tiene, ¿sí? Cuando se ve el sistema de salud, pues puede evaluarse según lo que se tiene. Y eso es lo que en su gran mayoría se ha hecho, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, cuánto se invierte en salud, ¿no? O que sería algo, ¿no? Que tiene que ver con gobernanza, o como les decía, cuántos médicos o cuántos hospitales hay por cada 10.000 habitantes, por ejemplo. Sí, pero con eso no basta, ¿sí? Con eso no basta para saber si un sistema de salud está funcionando bien o no, ¿ok? Entonces entramos a la segunda parte que es proceso, ¿ok? Entonces, con todo lo que se tiene, ¿qué es lo que se hace? ¿No? ¿Qué es lo que se hace? ¿Ok? Entonces, lo que se hace debe ser una atención competente, una atención de calidad, ¿no? A nivel individual, ¿sí? Que es atención competente, y a nivel macro, a nivel del sistema, un sistema competente, ¿sí? También, ¿sí? Es importante que el usuario del sistema de salud tenga una experiencia positiva al atravesar los diferentes servicios de salud, ¿no? Que esto tiene que ver, por ejemplo, con que haya respeto, que haya confidencialidad, que haya los tiempos de espera sean cortos, ¿no? Dentro del tratamiento y tanto también como para conseguir una cita, ¿no? Haya atención oportuna. Entonces, todo esto, sí, es lo que se hace, lo que pasa, el proceso, ¿no? Durante la atención de salud. Y finalmente, tenemos a lo que todos queremos llegar, ¿no? Entonces, todo un sistema de salud, ¿para qué es? ¿No? Nuevamente, para las personas. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener? Lo que queremos obtener, pues mejor salud, ¿sí? Que se mantenga la salud de la población o que mejore incluso, ¿sí? O recupere o mejore, ¿no? También se vio en esta comisión que es importante la confianza en el sistema como un impacto, ¿sí? Que tanto puedas confiar, ¿no? En que el sistema de salud pues, te pueda brindar buena calidad de atención. Y finalmente, beneficio económico, ¿no? Una población sana es una población que puede ayudar al desarrollo de su país, ¿sí? Entonces, como se ve, esto es, esto no es algo estático, ¿sí? Es un proceso que da vueltas, digamos, es un sistema que luego todo esto retroalimenta, ¿sí? Si es una población, digamos, que desarrolla el país, pues mejora la gobernanza, mejoran las plataformas, mejoran los recursos humanos, ¿no? Mejor salud, pues la población tiene menos carga de enfermedad, ¿no? Lo que ayuda a que haya menos carga del sistema de salud, ¿no? Y todo da vueltas, ¿sí? Entonces, es como quiero, o sea, lo que quiero que se lleven un poco de esa charla es además de qué trata la encuesta, es este mapa conceptual, ¿sí? Para entender cómo es que uno puede conceptualizar a los sistemas de salud y ver por dónde evaluar, ¿sí? Y tener en cuenta que todo importa, ¿sí? Entonces, y bueno, y por último, para que sea de alta calidad, ¿no? Como el nombre de la comisión lo dice, pues recordar que esto es para las personas, ¿sí? Y que además debe ser equitativo, ¿sí? Resiliente y eficiente, ¿sí? Entonces, luego de esta comisión, ¿sí? Investigadores que formaron parte de la comisión formaron una red, ¿sí? Una red que se llamó Quest Global, ¿sí? Quest significa en inglés, ¿no? Evidencia de calidad para la transformación de los sistemas de salud, ¿sí? Y como pueden ver, eh, for- está formada por investigadores, ¿no? En salud pública, expertos de todo el mundo, casi todo el mundo, ¿sí? De casi todos los continentes del mundo. Sí, bueno, entre los cuales estamos, pues Latinoamérica, pues venimos de Perú y Argentina, ¿sí? Y y bueno, nosotros, por nuestra parte, estamos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Suiza para el Desarrollo de Cooperación COSUDE, ¿sí? Y bueno, y otros países han estado financiados, también buscan su financiamiento, ¿sí? Eso es el tema de otra presentación. Pero, o sea, lo que quiero resaltar con esta imagen es que a partir de esta comisión de Lance, ¿sí? Nació un impulso, ¿no? Un deseo
de mejorar los sistemas de salud, ¿sí? Aplicar este marco conceptual y ver cómo funcionaba en los diferentes países, ¿no? Alrededor del mundo, diferentes regiones, diferentes sistemas de salud, ¿no? Diferentes circunstancias. Entonces, se quise evaluar esto, ¿ok? Y para hacer esto, pues uno de sus primeros proyectos fue la encuesta La Voz de la Gente. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta encuesta? Pues bueno, como les venía diciendo, está basada en el marco conceptual que acabamos de revisar. Es una encuesta telefónica para una revelación más costo efectiva de los sistemas de salud. Permite conocer la opinión de los no usuarios, algo diferente de las encuestas usuales sobre salud que tenemos, que es, por ejemplo, alguien sale de la consulta o digamos, alguien sale de alta, ¿no? Luego está hospitalizado y se le pregunta cómo le fue, ¿sí? En esta también preguntamos sobre el sistema de salud a la gente que no va o que no ha ido necesariamente a atenderse. Em, perdón. Esto también esta encuesta es un instrumento, ¿sí? Que ha sido estandarizado, permite la comparación a lo largo del tiempo y poder monitorear intervenciones, ¿sí? Proporciona datos comparables entre los países. Como se vio desde un comienzo ya era una red internacional, entonces el desarrollo fue conjunto, ¿sí? Y tuvo una adaptación regional para, para ver que sus resultados sean válidos, ¿no? Para cada región, para cada país. Y finalmente, dado todo esto, ¿no? Pues permite una mirada al sistema de salud como un todo. Entonces, y yéndonos un poco más al detalle, pues tenemos nuevamente nuestro marco conceptual, ¿sí? Y tenemos aquí, pues alrededor, las variables o dimensiones, los ítems, preguntas, ¿sí? Que incluyeron la encuesta, ¿sí? Que se incluyeron en la encuesta. Entonces, empezando por los cimientos, pues aquí preguntamos básicamente sobre población, ¿sí? Se preguntan sobre características demográficas de la población, cobertura de salud, es decir, qué tipo de seguro tienen, ¿sí? El estado de salud de la población según como cada uno lo reporta, una medida muy interesante que se llama activación del paciente, que lo vamos a ver después, y expectativas de calidad, ¿sí? Luego, pasando a la segunda dimensión, que es em, los procesos de atención, pues vemos la utilización de los servicios. Por ejemplo, se pregunta cuántas veces ha ido al médico en los últimos 12 meses, ¿no? Bueno, algún profesional de salud en los últimos 12 meses, si utilizó teleconsultas, consultas domiciliarias, si tiene un lugar usual de atención, en qué nivel es, ¿no? Si va al nivel primario, va al nivel secundario, si estuvo hospitalizado, ¿no? Todo sobre sus procesos de atención, ¿de acuerdo? También la experiencia del usuario, lo que les comentaba, por ejemplo, si en la última consulta el médico se comunicó bien, se dejó de entender, si le ayudó se tomaron decisiones conjuntas, ¿no? Si, si hubo respeto, si hubo amabilidad, ¿no? Y finalmente, competencia del sistema, medida según nuestra encuesta, por ejemplo, con qué tanto el sistema fue capaz de dar atenciones preventivas que deberían darse a todo el mundo, ¿ok? Como, por ejemplo, tamizaje de hipertensión, de diabetes, de dislipidemias, ¿no? O de cáncer, ¿no? De mama, de cervix, ¿sí? Y bueno, hay una pregunta muy interesante que es em, si hubo alguna vez, ¿no? En que necesitaba atención de salud y obtuvo la atención que necesitaba, ¿no? Entonces, ver la competencia del sistema para dar la atención que necesita la población, ¿no? Con una simple pregunta, ¿sí? Y finalmente, vimos en la parte de impactos, pues no vimos mejor salud ni beneficio económico, pero vimos la confianza del sistema. Sí queríamos evaluar cómo funcionaba, ¿no? Este nuevo indicador que, que, bueno, se ha visto que es bien importante, ¿ok? Entonces, estas son las dimensiones y, bueno, a continuación voy a contarles un poco sobre algunos indicadores nuevos y novedosos que me parecen muy interesantes para revisarlo, ¿sí? O su concepto. Entonces, primero tenemos al concepto de activación del paciente. Entonces, ¿qué es esto? Sí, es una encuesta que se desarrolló, eh, que primero tenía como 22 ítems, luego pasó a tener 13, ¿no? Eh, 13, 10 ítems, ¿no? Hubieron adaptaciones, ahora nosotros incluimos dos para monitorearlas, sí, pero lo importante es el concepto, ¿ok? Entonces, ¿sí? Se define como la capacidad de la confianza que tienen las personas de sentirse capaces, ¿sí? Y responsables de cuidar su propia salud. ¿Ok? Los que ya han estado les gusta la salud pública, ya han leído algo, deben conocer el término alfabetización en salud o health literacy, ¿no? Que es básicamente saber, ¿no? Saber qué se tiene que hacer, ¿no? La gente sabe que tiene que hacerse su chequeo, ¿no? Por ejemplo, con una colonoscopía, o sabe que tiene que hacer ejercicio 30 minutos todos los días, ¿no? O sea, sabes que tienes que hacer eso. Pero esto va un poco, activación del paciente va un paso más allá, ¿sí? Se refiere a que tanto no solo lo sabes, sino que lo haces, o que te sientes capaz de hacerlo,
¿no? Entonces, y es muy interesante porque estos últimos años pues se ha estado evaluando, ¿sí? Está evaluando este score, este indicador, ¿sí? Este concepto. Y sí, se ha visto, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en enfermedad inflamatoria intestinal, que sí, ¿no? Como digamos, se podría intuir, pero se tiene la evidencia, ¿sí? Sí hay efectos, ¿sí? Sí hay efectos en el control, por ejemplo, de estas enfermedades, hay otros efectos más que no les he puesto, pero tiene efecto en la adherencia al tratamiento, menores complicaciones, ¿no? Entonces, mejores resultados de salud, ¿no? En general. Entonces, la activación del paciente se está viendo como algo muy importante que deberíamos promover en la población. Y también hay estudios poblacionales, ¿sí? En esta revisión sistemática y meta-análisis se vio que los pacientes más activados pues tienen incluso menos hospitalizaciones y acuden menos a la emergencia, ¿sí? Entonces, también funciona a nivel poblacional. Es un indicador muy interesante para tener en cuenta y pues lo medimos en el encuesta. Ahora, sí, otro algo novedoso, ¿sí? Es el Net Promoter Score, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, que alguien se atiende en un lugar y dicen, bueno, ¿qué tan satisfecho estuviste con la atención, ¿no? Con este médico, ¿no? Muy satisfecho, algo satisfecho, nada satisfecho, ¿no? Por ejemplo. Ya. Pues se ha visto que cambiando un poco la manera de preguntar, ¿sí? Esto eh, ayuda a discriminar mejor, ¿no? A los establecimientos buenos, ¿no? De los no tan buenos, o los profesionales buenos de los no tan buenos, ¿sí? Según la perspectiva del paciente, ¿no? Eso, por ejemplo, es un estudio acá en Perú. Y básicamente la pregunta es, y que ya se usa en algunas empresas privadas, ¿no? Es del 0 al 10, ¿no? ¿Qué tanto recomendarías este lugar o este médico, ¿no? A un familiar o un amigo, ¿no? Entonces, este score, según la respuesta, se lo clasifica entre tractores pasivos promotores, se hace una resta, y con eso tiene un score que va de -100 a 100, ¿sí? Y con eso, ¿sí? Se puede discriminar, mejor que simplemente estar satisfecho o no con su atención, ¿sí? Si es que la atención fue buena, ¿ok? Entonces, ese es otro elemento interesante que tenemos en la encuesta, ¿sí? A continuación, dirán por qué hay una foto acá en blanco y negro en esto de salud pública. Bueno, esto es un trapecista, ¿sí? Es un trapecista y está en un circo, ¿no? Va a saltar al vacío. Sí, pero hay algo aquí, ¿sí? Es una red de seguridad, ¿sí? Entonces, también nuevamente los que han visto ya un poco de salud pública, pues han escuchado el término de safety net, ¿no? Que es, o red de seguridad, ¿sí? Que es, que es lo que debería ser, por ejemplo, la atención primaria o el sistema de salud en general, que básicamente es el concepto de que cualquier cosa que pase mal, cualquier equivocación o, bueno, accidente que pase, haya algo que te sostenga, ¿sí? Algo que te sostenga, pues, para que no te caigas y que te hagas daño, ¿no? ¿No? Algo en lo que puedas confiar, ¿no? Entonces, este concepto, pues, aún está en desarrollo, pero, digamos, por la red Quest, ¿sí? Lo definimos como qué tan confiada está la población, ¿sí? De recibir atención de buena calidad y que puedas pagar y que pueda pagar por ella, ¿no? Entonces, de repente podemos hacer el ejercicio, ¿no? De responder cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Estas preguntas que están en la encuesta, ¿sí? ¿No? ¿Cuán seguro está de que para una enfermedad grave recibiría atención de buena calidad? ¿O cuán seguro está de que para esta enfermedad podría pagar por la atención que necesita? ¿Ok? Entonces, cada uno la responde por su cuenta y de alguna manera nos deja ver qué tanto verdaderamente, ¿no? El sistema de salud funciona como esta red de seguridad, ¿no? Qué tanto nos da la confianza de poder balancearnos, digamos, por la vida, ¿sí? Y que podamos estar tranquilos, ¿está bien? Entonces, eso también presentamos en la encuesta y este es un indicador de confianza, ¿no? ¿Se acuerdan del esquema de tres partes? Pues sería en la tercera, ¿no? La parte de resultados. Mm. Bueno, y finalmente, viendo ya el tema de confianza como algo más, un poquito más grande, ¿no? Con diferentes preguntas, no solo es con seguridad sanitaria, sino con unas otras preguntas que tenemos, pues hay evidencia, ¿sí? Hay evidencia que la confianza tiene un impacto tanto en los niveles de satisfacción como en los niveles de, por ejemplo, adherencia al tratamiento o otros resultados de salud, ¿ok? Em, ya hay revisiones sistemáticas al respecto, ¿sí? Y también se ha visto que no solo o sea, se ha comprobado, por ejemplo, que verdaderamente es un estudio que se hizo en Liberia, un país de África, pues em, se vio que, por ejemplo, depende, ¿no? La confianza que tengas en el sistema depende de características, por ejemplo, sociodemográficas, ¿sí? Y en este otro estudio, que también fue una revisión, ¿sí? Bueno, acá le pusieron el nombre de betrayal, que es como traición, ¿sí? Pero, o sea, se refiere a cómo experiencias, o sea, cómo se acuerdan, ¿no? La segunda parte de procesos, cómo procesos adversos, digamos, experiencias adversas pueden afectar,
¿sí? Entonces acá tenemos que las bases pueden afectar la confianza, los procesos pueden afectar la confianza, ¿sí? Por ejemplo, como que te dieron una medicina y no te funcionó, te dieron medicina y fue un efecto adverso, pues afecta en la confianza que tengas al final, ¿no? En el médico o en el sistema de salud en general, ¿sí? Pero también este estudio es interesante porque no solo evalúa cómo afecta algo a la confianza, sino cómo la confianza puede en sí también ser predictor, ¿sí? Como se había visto antes, ¿sí? A nivel individual, de qué tanto te adhieres al tratamiento, qué tanto, digamos, le haces caso al médico o a tu otro profesional de salud, ¿sí? Entonces, nuevamente, este tema muy interesante y también se ve en la encuesta, ¿sí? Y bueno, por temas de tiempo vamos a continuar, ¿sí? Pero ya ven que, bueno, solo hemos visto cuatro conceptos nuevos, pero bastante interesantes que abordar, ¿ok? Entonces, pasemos al desarrollo e implementación de la encuesta, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier pregunta, pues la pueden, un recordatorio, la pueden ir dejando en el chat, ¿sí? Al final la vamos a revisar. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolló la encuesta? ¿Cuál fue el proceso? ¿Sí? Bueno, primero se hizo una revisión de la literatura, ¿sí? De encuestas previas, pues no hay que invitar la rueda nuevamente, ¿no? De ver qué preguntas, ¿no? Que ya se usan en otros lugares, ver cómo queríamos, o sea, primero se vio cómo se quería encajar todo este marco conceptual, pues en un instrumento, ¿no? Eh, Luego se produjo una versión cero, digamos, que tuvo una revisión externa por pares, o sea, aparte, fuera, ¿no? Del grupo de Quest Global y por expertos metodologías de encuestas, ¿no? De la Universidad de Michigan, de la OMS, del Banco Mundial, ¿no? Realizaron el instrumento, versión cero, digamos. Luego se contactó con los investigadores de cada país, cada uno de los países que vimos, ¿sí? Para su traducción y la adaptación, ¿no? Por ejemplo, diferentes sistemas de salud, en algunos solo tienen, digamos, sistema público y sistema privado, ¿no? Pero en varios países de Latinoamérica tenemos lo que se llama seguridad social, ¿no? Llamado de diferentes maneras. Por ejemplo, acá es salud, ¿no? En, en Argentina perdón, en Uruguay es el sistema de mutuales o mutualistas, ¿no? Entonces, se adaptó esto, ¿sí? Luego se pasó a una segunda adaptación, ¿sí? Mediante entrevistas colectivas, en donde se, se incluía a participantes, ¿no? Tratando de ver las características demográficas de cada población, ¿sí? Tratando de abarcar todas, ¿no? Las características de altos, medianos, bajos ingresos, niveles educativos, tipos de seguro o cobertura, ¿no? Y se vio cómo funcionaba la encuesta y se les preguntaba si se entendían las preguntas, si las opciones de respuesta estaban bien, si es que les era muy difícil, por ejemplo, recordar algún hecho anterior, o si había mucha, digamos, carga cognitiva, ¿no? Tenían que pensar demasiado, se demoraban mucho, ¿sí? Entonces, con eso hubo una segunda adaptación, ¿sí? Ya se fue perfeccionando y con esta versión, pues, ya se contactó a las empresas que se iban a encargar de encuestar, si recordamos que esta es una encuesta telefónica, que se tenía que pasar un código, ¿no? Y bueno, acá se dieron procesos de como el flujo de la encuesta, que si responde esta pregunta, por ejemplo, ya no responde a la demás, ¿sí? Luego tuvo que haber un proceso muy importante, ¿no? Sobre entrenamiento de los encuestadores, ¿sí? Em, Ver que ellos también entendieran la encuesta, ¿no? De qué trataba, entendieran estos conceptos nuevos, ¿sí? Luego se hicieron pilotos, ¿no? En todos los países, ¿ok? Y finalmente, luego de todo este proceso, pues se tuvo la versión final de la encuesta, ¿está bien? Entonces, ¿dónde se implementó esta encuesta? Pues bueno, fue en más de 15 países, ¿sí? Alrededor de todo el mundo, y, y bueno, y alrededor de 4 de los 5 continentes, ¿no? En que se implementó. Ahora, ¿cuál fue la metodología de esta encuesta? Pues bueno, como les decía, es una encuesta principalmente que se diseñó para ser administrada de manera telefónica, aunque también se podía hacer en persona o de manera virtual. Aunque hubo entre 1.000 a 2.000 participantes, ¿sí? Por país, que se definió que fuera una administración puramente telefónica si más del 80% de personas no tenían telefonía en el país, ¿sí? La metodología fue por marcación de dígitos aleatorios, ¿sí? Que eso lo veían las empresas, las empresas encuestadoras, ¿no? Y en países en que había menos del 80% de penetrancia o cobertura de celular o de teléfonos, pues también como Kenia y Etiopía se complementó con un muestreo multitápico, ¿sí? Para las regiones con eh, menos tenencia, ¿no? De teléfonos, ¿sí? Con encuestas presenciales, ¿sí? En Corea del Sur, Estados Unidos y Reino Unido, ¿sí? Aparte.
pues dado que tenían la disponibilidad de paneles de probabilidad online, sí, la encuesta se hizo de manera virtual. ¿Ok? Entonces, más o menos la mediana del tiempo de la encuesta telefónica, pues era alrededor de 20, entre 21 minutos, ¿sí? Una encuesta de 65 ítems, ¿sí? Y el costo fue más o menos de entre 20, no, 21 a $105 por persona, ¿ok? Y el tiempo para recabar la información, pues era entre 1 a 2 meses, ¿no? Entonces vemos que es algo relativamente, en un tiempo relativamente corto, relativamente barato, ¿sí? Pues se pudo obtener toda esta información que hemos revisado anteriormente, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se planeó, ¿no? ¿Cómo es que se planeó diseminar los resultados, ¿sí? de esta encuesta, ¿no? Luego de todo este proceso de implementación, ¿no? Del trabajo de campo, pues bueno, primero, em, o sea, desde su inicio, sí, se planteó que esto no quedara en resultados o solamente en publicaciones científicas, sino que esto influenciara en las políticas, ¿sí? Entonces, de esta manera se coordinaron reuniones, ¿no? Con representantes de los gobiernos de los países en donde se hizo la encuesta, ¿sí? Para mostrar los resultados, ¿sí? Bueno, ya se hizo eso en Perú, en Uruguay, ¿no? Hay una opinión en Colombia y en otros los demás países, ¿ok? La, en segundo lugar, pues la base de datos también será compartida, ¿sí? Más o menos en agosto de este año, en la página web de la RedQuest, ¿ok? Y además también estarán disponibles un pequeño resumen, ¿no? De dos caras, ¿sí? De los resultados más importantes de cada país, ¿ok? También para diseminar los resultados, pues tenemos la serie de Lancet, que ya está disponible, ¿no? De Internet. Y bueno, y en marcha están publicaciones específicas para cada país, ¿no? Para determinados aspectos de, de calidad, ¿sí? Que son más relevantes para cada país. ¿Sí? Y bueno, finalmente, acá nosotros como Questlab, pues queremos presentar los resultados de cada uno de estos artículos de Lancet, ¿sí? Cada mes, para lo cual esto es una introducción, ¿no? Entonces, antes de pasar a darles un poco el, como la introducción a estos artículos y de qué van a tratar y pues, digamos, darles el bichito del interés, ¿no? Bueno, quería comentarles algunas lecciones aprendidas que tuvimos al compartir con los gobiernos. Bueno, me pareció una de las cosas más importantes de este proyecto, ¿sí? Y que se pueden aplicar para cualquier otro proyecto, ¿sí? Sobre salud pública, ¿ok? Es desde un inicio, ¿sí? Sí, involucrar a los tomadores de decisiones desde el inicio de un proyecto, ¿sí? Entonces, si van a hacer un proyecto de medición de cómo funciona el sistema o cómo funciona algo, o incluso hasta un hospital, ¿sí? ¿Qué tal es la calidad de atención en un hospital? Y desde un inicio, contactar con el, diríamos, director del hospital o el que está a cargo, ¿no? De tomar decisiones y decirle, voy a medir esto, ¿ok? ¿Tienes alguna sugerencia que te gustaría saber, ¿no? Además de lo que ya está, ¿sí? Que sepan de qué trata el cuestionario o de qué trata el instrumento de medición, cuáles son los objetivos, de repente que pueden dar algún alcance. em, sobre cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, involucrarnos desde el inicio del proyecto, cosa que al momento que se tengan los resultados, pues decirles, ya, ¿no? Ya tenemos los resultados, ¿quieres verlos, ¿no? Con nosotros, ¿sí? Y que de esta manera, o sea, se sienta más parte del proyecto y pues quieran, ¿no? Quieran más cambiar las cosas, ¿ok? O sea, esto nos ha funcionado y sería una recomendación. Ahora, em, también es importante mencionar el valor agregado en esta investigación, ¿no? Teniendo en cuenta las experiencias previas ¿no? Porque normalmente pues, los tomadores de decisiones ya han hecho algunas acciones, algunas políticas, ¿no? Que, que buscaron mejorar las cosas, ¿no? Digamos, en el sistema de salud. Entonces, ver cómo eso es algo más, ¿no? Puede agregar algo más, información adicional, ¿sí? Y incluso también evaluar la posibilidad de construir sobre esfuerzos previos, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Siendo una encuesta de calidad, eh, nos han dicho, por ejemplo, esas preguntas tan interesantes, ¿por qué no las incluimos, digamos, en el censo, ¿no? O en esta otra encuesta que se hace todos los años, o al menos cada 2 años. Entonces, ver, ¿no? Cómo se puede compartir, cómo se puede integrar, ¿no? Integrar el trabajo tanto digamos, de la academia, ¿no? Como de los tomadores de decisiones. ¿No? Y finalmente, pues algo que les ayuda mucho es proponer acciones a corto plazo, ¿sí? Eh, y a largo plazo, ¿no? O sea, no solo a largo plazo, que a veces cambiar los sistemas es un poco
requiere tiempo, ¿no? Dedicación, hay recursos, sí, pero también hay cosas que se pueden, digamos, cambios chiquitos, ¿sí? Que no cuestan mucho y que son un poco más simples, que pueden generar grandes resultados. Y entonces, esto es como comentario. Y bueno, ya llegando al final de esta presentación, pues decirles de qué tratan, ¿no? ¿De qué tratan estos artículos de Lancet? Pues bueno, esta serie pues tiene, aparte de la introducción, sí, tiene una serie de 6 artículos, ¿de acuerdo? 6 artículos que hablan sobre confianza. Sí, el primero habla sobre confianza del sistema de salud, ¿ok? Eh, Medidas, ¿no? Medidas según lo que habíamos visto de seguridad sanitaria, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en inglés es endorsement, pero acá sería como aceptación, pero es como qué tanto evalúa que el sistema de salud, por ejemplo, esté igual, esté mejorando, esté empeorando, ¿no? O el sistema de salud necesita poquitos cambios, grandes cambios, o hay que cambiarlo totalmente, ¿no? Hay que reconstruirlo, hay que deshacerlo y volverlo a hacer. Ya, entonces, esto se evaluó en 15 países, ¿sí? Como vimos, países diferentes, diferentes regiones, en África, en Europa, en Latinoamérica, ¿no? Y se vio, ¿sí? Y se vio em, o sea, las respuestas a estas preguntas, ¿sí? Y también qué influenciaba, ¿no? Las características demográficas que influenciaban estos niveles de confianza. Ese es el primer artículo. En el segundo, ¿sí? Se habla sobre la calidad de atención reportada por el usuario. Y esto ya se centra un poco más en la pregunta sobre la última consulta, cómo le fue, ¿no? Si es que lo que les mencionaba, si es que hubo respeto, si es que si el médico se expresó bien, ¿no? Se le entendió, si es que se tomaron decisiones compartidas, el tiempo de espera, qué tal fue, ¿no? Y eso también se evaluó en 14 países, ¿sí? Luego, hay un artículo especial, ¿sí? Que habla sobre Asia y África, ¿sí? Sobre el aseguramiento universal de salud, cómo los diferentes tipos de seguros influencian en que las personas obtengan, por ejemplo, las actividades preventivas que necesitan, ¿sí? O que obtengan la calidad de atención que requieren, que merecen, ¿no? ¿Sí? Em, para ver cómo funciona, ¿no? Este concepto de aseguramiento universal de salud en estos continentes. ¿Ok? El cuarto artículo se centra un poco más en la atención primaria, ¿sí? Hay preguntas específicas que hablan sobre qué tanto confía, por ejemplo, en, en que la atención para gestantes en el nivel primario es buena, ¿no? En tu país. O para la atención para niños, o la atención de enfermedades crónicas, la atención en salud mental, ¿no? Esto, y relacionado también al hecho de tener un lugar solo de atención, ¿sí? Relacionado por ejemplo, tienes un lugar donde usualmente vas para atenderte cuando lo necesitas, ¿no? ¿No? Y se vio que sí, ¿no? Tener un lugar de usual de atención impacta, ¿sí? Impacta en la calidad que recibes luego y en la confianza en el sistema que tienes. Sí, pero bueno, no les digo más para que lean el artículo. Luego tenemos como quinto artículo, ¿sí? Quinta publicación, un, eh, un producto de la red, pues, Slack, sí, propiamente dicha, que evaluamos en Latinoamérica, ¿sí? En México, en Colombia, en Uruguay y en Perú, ¿sí? Cómo, mm, cómo se comportaban de diferente manera, ¿sí? Las variables de calidad que hemos estado repasando a lo largo de toda esta presentación, ¿sí? Dependiendo de características demográficas o de repente también de los tipos de seguro, ¿sí? Si es que habían inequidades, ¿no? Entre grupos de población, ¿ok? Y finalmente, em, se vio eh, influencia de todas estas variables de calidad, ¿sí? En la vacunación contra el COVID-19, ¿sí? Y es que la confianza en el sistema tiene que ver con si las personas se vacunaron más o menos, ¿sí? Si las experiencias positivas al atenderse también tuvieron que ver con el nivel de vacunación, ¿sí? Entre otras cosas, ¿ok? Entonces, todo esto lo vamos a revisar, ¿sí? Esta serie de seminarios, ¿ok? Un artículo por cada vez. Y bueno, va a ser muy interesante porque, bueno, además va a haber preguntas, espacio para preguntas, para discutir, ¿no? No solo o sea, no solo la revisión crítica del artículo, ¿sí? Sino también em, respuestas y, bueno, nuevas ideas que puedan surgir, ¿ok? Entonces, ha sido algo corta, pero, bueno, espero que haya quedado claro los conceptos. Em, bueno, lo que quiero que
Bueno, lo que me gustaría que se lleven de esta presentación es, primero, el marco conceptual, ¿sí? Esta nueva manera más integral, sistémica, ¿no? De cómo ver los sistemas de salud y también, bueno, cómo esto se aplicó en la encuesta, ¿no? Y cómo hay diferentes variables, conceptos novedosos, ¿no? Que podemos ver y que podemos tener en cuenta al evaluar los sistemas de salud, ¿no? Bueno, moverlos, ¿no? Para que sean de alta calidad, ¿no? Y siempre recordar que, pues, bueno, están hechos para las personas. Sí, bueno, hasta aquí quedo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Voy a leer el chat. Gracias por la presentación. La verdad que, digamos, fue bueno escucharte porque es una de las primeras presentaciones tan conceptuales que estamos haciendo a nivel de difusión sobre los resultados de la encuesta y de alguna manera cómo fue su desarrollo y su utilidad para la serie que sigue, los 6 artículos que se fueron publicando. Y bueno, el objetivo de esta sesión es continuar con las actividades de difusión de Quest a nivel de la región, haciéndoles conocer a los que hoy están con nosotros, a los que después escuchen la grabación, sobre los avances de esta iniciativa que va generando resultados cada vez más concretos, e instrumentos para monitorear y acompañar la voz de la gente en cuanto al sistema de salud de una forma estandarizada, como buenos slides que mostró Jesús con los múltiples países del mundo que están haciendo esta encuesta y que están empezando a hacerlas en futuras olas. Estos estudios se van a repetir en estos países durante el año para ver ciertos cambios en el tiempo si van ocurriendo. Y creemos que junto con las cortes electrónicas y otros instrumentos forman parte de una dimensión de evaluación de la calidad a nivel del sistema de salud, lo cual es tan crítico y tan consistentemente necesario. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, si nos vemos, no somos muchos en el call hoy, pero bueno, es normal que esto ocurra en la época actual, pero estamos tratando de seguir diseminando estas intervenciones y bueno, a partir de estos resultados generar cada vez más interés. Vamos a seguir durante los próximos meses presentando estos estudios que muestran hallazgos muy interesantes a nivel regional y global. Y bueno, los invitamos a participar en nuestras actividades, seguirnos y multiplicar nuestros efectos ante las redes. Y bueno, cualquier consulta nos avisan, ¿no? No sé, Jesús, Laura, si hay algo más que podamos usar particularmente. ¿No? Como se decimos en Argentina, lo bueno, si es breve, más bueno todavía. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y su atención. Y bueno, estamos al habla. Gracias, ¿eh? Muchas gracias Muchas a ambos gracias. ponentes y a todos los que se conectaron también hoy. Nos vemos en abril, el último martes de este mes, de ese mes. Gracias. Marzo, ¿no es? En En abril, marzo. Ah, en cada 2 abril, meses. no. Ahorita. Laura siempre tiene razón. Nos vemos, ¿eh? Gracias. Nos vemos en unos minutos. Con todos, gracias por conectarse. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.